Bueno, vamos a más cosas con la que está cayendo. Vamos a hablar de algo relajado, algo que todos tenemos presentes, y es la moda, y sobre todo los grandes diseñadores, los grandes modistas que siempre han tenido que ver en la evolución de las tendencias de la moda, que son los que han marcado lo que hoy podemos llevar de indumentaria, de vestuario. Para hablar de ello hemos invitado a nuestro queridísimo y el que más se entiende, diría yo, de la historia de la moda, Miguel Yuste. Miguel, muy buenas. Hola, José, buenas. Hoy no te puedes quejar, ¿eh? Hoy no. Hoy bien. Está muy bien. 42 grados. 42 grados en pleno vial. Más algunos extras. Bueno, esos son los añadidos que son, creo yo, que peores. Sí, sí. Que pasando de los 40. Bueno, vamos a hablar de todo un personaje, ¿no? Que Sí. muy reconocido. Muy reconocido, afortunadamente, y muy admirado, afortunadamente, porque nos referimos a Cristóbal Balenciaga, un vasco. Más conocido como Balenciaga, ¿no? Por Cristóbal... Sí, el apellido, Cristóbal Balenciaga. Su apellido es el que realmente él dejó en todas las etiquetas como marca de su producto, Balenciaga. Y fue un vasco nacido en Guetaria, 1895, y fue el primer español reconocido en el mundo de la moda como el mejor modisto de su época. Estuvo... ¿De qué época hablamos, Miguel? Estamos hablando nació en 1895, principio del siglo XX. Se desarrolló su actividad profesional. Pero imagínate la fecha en que nació, ser modisto en un país vasco, ¿no? Era difícil. Bastante, porque hasta hace pocos años, aunque algunas personas no se lo crean, los más jóvenes, el ser modisto... Es este que tenemos en... Es ese que tenemos en pantalla. El ser modisto hace años... Un dandy, en ¿eh? España, sí, era un hombre de unos 80 y algo, corpulento, como buen vasco, con una fisonomía atlética, con buena presencia, y ya digo que era una persona que fue un visionario en su tiempo y además tuvo que afrontar una serie de inconvenientes en que en esta España nuestra no, creo que todavía no han terminado de pasar. Y estuvo pues desarrollando una parte de su actividad profesional en España hasta que en 1936 tuvo que exiliarse, tuvo que abandonar España para irse a Francia. A Dios gracias, porque fue en París donde este hombre llegó a ser reconocido pues tanto en Estados Unidos como en media Europa. Menos mal que tenemos Francia ahí al lado, ¿eh? Porque sí. En algunas épocas han sido muchos los personajes que han tenido que... Muchísimos, en todas las artes. Y este pues fue aconsejado desde niveles, una esfera alta, en que tenía que abandonar, porque él tenía una serie de clientes comprometidos en la sociedad española y claro, se marcharon también de España y él pues le aconsejaron que se fuese. Entonces allí verdaderamente empezó lo que es el triunfo de Cristóbal Balenciaga. Él, como se pone ahí en esta imagen que tenemos, tenía una máxima que era: el buen modisto debe ser un arquitecto para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para las medidas. Con esta máxima que Cristóbal Balenciaga tenía como idea de trabajo, reflejaba todo lo que en sí resume lo que es un modisto. Engrandecido, como queramos llamarlo, pero en estas palabras él resume todo el trabajo que hace un personaje como él. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cristóbal Balenciaga llega a París, está Madeleine Vionnet, que es la flor y nata de París, reconocida internacionalmente. Está Coco Chanel, reconocida también a ese nivel, y él tiene que enfrentarse o tiene que hacerse un hueco en este París de estos años, del 36, 37, 38 y demás. Tiene que hacerse un hueco profesionalmente ahí. Y entonces coge y
desarrolla una serie de diseños, una serie de formas, un estilismo totalmente nuevo que no tiene nada que ver con lo que hay hasta la fecha, con lo que hay allí en París, ni con lo que anteriormente se había hecho en España. ¿Qué ocurre? Que rápidamente se ve en la cumbre de su profesión, pero como es natural, retractores que le van poniendo pies para que no vaya, atacándole a su vida personal, viendo la forma y manera de obstaculizar su desarrollo intereses que no interesaba que destacara. No, pero inevitablemente el arte que tenía no se podía tapar. Y entonces finalmente fue aceptado en la sociedad parisina, incluso llegó a ser el modisto más caro de París. Tenemos más imágenes, creo, ¿no? Sí. Las vamos pasando y vamos a ir comentando. Y aquí tenemos la que realmente le dio esa posibilidad de llegar a la cumbre, por supuesto con el genio de él y con el saber hacer de Balenciaga, que fue la marquesa de Casa Torres. Esta señora veraneaba en Guetaria, que es donde él nació, y la madre de Cristóbal Balenciaga le hacía de modista, de arreglos a toda la sociedad y a toda la parte rica que veraneaba allí. Entonces, Balenciaga estaba relacionado desde joven con este mundo de la fantasía y del lujo que estos personajes aristócratas llevaban a la casa de su madre. Con 13 años se quedó huérfano y el padre, pues, era pescador, murió el padre y se quedó con la madre. Entonces, en una de las visitas que estuvo en su casa, la marquesa de Casa Torres, hay una anécdota muy graciosa que hace referencia a este encuentro, que dice que le preguntó, en ese momento, la marquesa de Casa Torres le preguntó: Cristóbal, ¿y tú cuando seas mayor, qué harás para ayudarle a tu madre? Suponiendo, ya daba por hecho, como el padre había fallecido y demás, pues le hizo esta pregunta y él le contestó muy naturalmente, le dijo: haré ropa como la que usted lleva. Y entonces la marquesa se quedó muy extrañada, como la que yo digo, sí. Le contestó a él, dice: si tuviese la tela y el vestido, se lo haría. Y efectivamente la marquesa le envió a casa de los padres, le envió tela y el modelo que quería que le hiciese, y con 15 años, 16 años no tendría, Cristóbal Balenciaga le hizo a la marquesa de Casa Torres el vestido que quiso. A partir de ese momento se hizo albacea de ella, de él, y su primera clienta. A partir de ese momento fue cuando Cristóbal Balenciaga, dijéramos, tuvo el primer peldaño importantísimo para una profesión, para un artista, tener ese apoyo, ese colchón, que es el que le hace elevarse en todos los peldaños a lo largo de su vida. Y ella tuvo confianza en él y se lo facilitó. A partir de ese momento, la alta sociedad entró en casa de Cristóbal Balenciaga, cuando ya con 18, 20 y tantos años, tuvo la primera tienda que en San Sebastián pues inauguró. A partir de eso fue en San Sebastián, en Barcelona, en Madrid, pues fue un éxito total, pero apoyado siempre, inicialmente, con toda la sociedad pudiente de España. Entonces, una vez que estalló el conflicto bélico aquí, la guerra civil, no tuvo más remedio que marcharse, porque prácticamente se quedó sin clientela, y fue detrás de la clientela, dijéramos, que afortunadamente pues lo encumbró muchísimo más que lo que ya estaba aquí en España. Bueno, ahí estamos viendo todo de los diseños. Yo, para aquellos que quieran profundizar en la historia de este diseñador, que es reciente, entre comillas, ¿no? Que se murió en 1973, creo. 72. Es decir, falleció en el 72. Un infarto de miocardio se lo llevó mientras descansaba en Javea. Era tan bueno como esto que estamos viendo, que era espectacular por aquella época. Ahora a lo mejor lo vemos un poquito... Espectacular y poco usual
porque esto, Balenciaga no trabajaba en plano, como se suele trabajar o se suele decir en mesa, ¿no? Él los volúmenes lo hacía, lo creaba sobre una maniquí. Esto es una maniquí que daba en una tarima puesta y el diseñador creaba en esa figura. Es decir, que lo hacía a partir de lo directo, ¿no? No lo hacía en plano, en papel, y luego pasaba al tejido, no. Siempre lo hacía... Que tenía esa particularidad. Tenía esa particularidad porque realmente ahí es cuando él expresaba la forma y conseguía pues estos volúmenes que estamos viendo en este y en el siguiente foto que tenemos. También todo esto lo conseguía a base de aguantar la maniquí las horas que fuesen necesarias, que él como creador necesitaba para crear estos volúmenes. Por supuesto, teniendo previamente la idea concebida de lo que quería realizar. Unas veces pues tardaría menos, otras veces pues tardaría más tiempo, ¿no? Entonces, si pasamos al siguiente... Podemos entender que fue un gran creador de los grandes volúmenes de los diseños, ¿no? Fue un creador nato, fue un artista que realmente se ganó toda su carrera, estuvo enfrentado a retos con él mismo. Él tenía una personalidad un poco tímida, sus circunstancias personales no se veían muy bien en España, en esta España cateta que tenemos. Su condición sexual, me imagino, ¿no? Su condición sexual se lo tiraban la sociedad y por consejo, ya que me ha sacado el tema, pues sí, le aconsejó que se fuera de España pues la esposa de Franco. Sí, porque no estaba bien visto. O los acerques, porque eran clientas de él, los que estaban cerca de él o de ella. En este caso, pues le dijeron que le recomendaron que se fuese, porque con la persona que compartía su vida, pues era un ruso, de origen francés, de origen ruso, y entonces tuvieron que marcharse. Fue un consejo que le hicieron, bien hecho, porque así se quitó de en medio. Y esto, pues, él siguió. Y al tener como clienta a la hija y a la esposa del caudillo, pues no tuvieron más remedio que marcharse, y hicieron muy bien. Pero bueno, aparte de eso, que no tiene importancia ninguna, aquí realmente lo importante es que era un genio, y como genio supo abrirse lo que es la puerta de Europa y las puertas de América para que su diseño se conociese. Fue a partir de cuando llegó a París, a Francia. Sí, allí fue realmente cuando tomó una difusión internacional. El 70% de los clientes que tenía Balenciaga en los años 50 y 60 eran americanos. Todos. Americanos que venían a Europa a comprar moda francesa, en la que todos los modistas de aquel momento, que era Balenciaga, Madame Vionnet, Coco Chanel, Dior, una serie de... Había muy potentes. Potentísimo, es la crème de la crème del culme de lo que fue la moda parisina, ¿no? Y todos los americanos, todo el que realmente quería moda y tener en sus escaparates lo que se llevaba en Europa, venía a París y compraba los diseños de todos estos creadores. Y bueno, Balenciaga estaba entre ellos. Ahí estamos viendo algunos diseños espectaculares de este diseñador español, ¿no? Ver eso en esa época es algo espectacular, ¿no? Espectacular. Podemos comentar que la pureza de las líneas, la unidad del corte con el estilismo, con la época en que realmente, que estamos en plena posguerra, en la riqueza de los tejidos que empleaba, en el personal que empleaba, llegó a tener incluso 500 personas o más trabajando en sus talleres. Realizaba incluso más de 300 vestidos originales al año, originales, no como ahora que damos a una tecla y sacamos 10.000. Sí, que él trabajaba diseño por diseño. Diseño por diseño. Entonces, eso tiene un mérito. Y crear 300 diseños originales tiene un tiempo y una sola persona. Es difícil. Sí, lo es. Entonces, en esta imagen lo que tenemos es
la estructura, la estética que él desarrolló en su profesión, que eran los hombros caídos los hombros, los abrigos cuadrados sin cuello, sin botones, que él lo puso de moda, los vestidos túnicas, que hasta entonces no se habían visto en las pasarelas este tipo de diseño, vestidos, los impermeables de plástico transparente, ¿no? Todos los años, final de los 40, 50, él creó una serie de volúmenes que realmente no estaban todavía. Pero sufrió, en 1947, sufrió un revés profesional para él, que le afectó mucho según las personas que lo conocían. Él, en sus talleres, pues tenía la idea de sacar un estilismo nuevo que era cintura muy estrecha, faldas muy voluminosas, en las prendas y por debajo de la rodilla. Con eso, un estilo al que tenemos en la imagen, ¿no? Entonces, se le adelantó Dior en este diseño. No sé por qué. Es raro que sacase los mismos diseños que él tenía en mente para sacar la próxima temporada. Entonces, recordemos así, haciendo un inciso, que en el programa anterior hablamos de André Courrier, ¿te acuerdas, no? André Courrier estuvo en su casa trabajando con Balenciaga hasta 1961. Esto es muy significativo porque todas las ideas y todos los proyectos que tenía Balenciaga, en tanto personal que allí podía haber salido la idea, ¿no? Entonces, continuó en 1947, en que Dior lanza en las pasarelas parisinas. Se le adelanta a Balenciaga. El New Look que pone en la cumbre y en la punta de la ola a Dior. A partir de ahí, pues Dior sobresale sobre todos los modistas parisinos. En este momento, Cristóbal Balenciaga sufre un revés también personal, se le muere la persona que tenía cerca, su pareja, y casi decide quitarse del mundo de la moda. Pero afortunadamente siguió de forma y manera que más años que en el mundo profesional. Entonces, sí, que se lleva un revés importante en su trayectoria. Importantísimo porque eso, con toda la los nuevos cambios que se estaban viendo en la moda parisina, se estaba implantando lo que era, o se estaba poniendo de moda el prêt-à-porter. Las personas, la sociedad quería ya prendas más asequibles en cuanto al precio. Quería buenos diseñadores, buenos diseños, quería buenas telas, quería, en fin, un consumir, pero al alcance de los bolsillos, sí, más asequible, de la sociedad de aquel momento. Y entonces hubo una serie de retos que él tuvo que afrontar, que quizá no estuvo o no quiso afrontar, y se fue retirando hasta que dejó en 1968 definitivamente las empresas en manos de personas extrañas que siguieron hasta hoy día. La propiedad de la casa la tiene la marca Gucci y sigue, pero claro, ya sin los herederos no la tiene, lo tiene esta multinacional. Sí, que la marca continúa, pero evidentemente la esencia ya no está. Ha pasado, sí. Entonces, fíjate, José, de lo que te comentaba. Este modelo, según trabajaba Cristóbal Balenciaga, está hecho sobre una maniquí. Y luego, para pasarlo a diseño, tenía dibujantes, que vemos ahí en la margen inferior izquierda de la imagen, vemos cómo una diseñadora, una dibujante, realiza el diseño para pasarlo a figurín o a lo que sea. Esa era la forma, una de las formas que se trabaja en la alta costura, porque el que haya estudiado diseño sabe que dentro de esta profesión tenemos años, tenemos meses, depende de lo largo que sea el curso, tenemos de diseño del natural. Primero se diseña el natural. Primero se crea, luego se dibuja. Y luego se tiene que dibujar para pasarlo a figurín. Entonces, todo eso lo tiene que tener aprendido en la carrera, si no, no puede, puede hacerlo. No se dibuja primero y luego se crea. Puede hacer, porque esa es otra forma.
también tienes que crear diseñando un boceto y luego pasarlo, crearlo, luego hacerlo realidad, porque muchos dibujantes tienen mucha fantasía y todos podemos tener una imaginación pues bastante desarrollada, sí, ¿no? Que sobre el papel, pero luego hay que desarrollarlo. Del dicho al trecho. Exactamente, pero por eso están las dos versiones. Pues tiene que ser del natural al dibujo y del dibujo al natural. Hay que ser capaz de desarrollar tanto una cosa como la otra. Entonces, esto en la carrera está. Bueno, Balenciaga, tenemos una musa, ¿no? No, Balenciaga participó en muchas películas en Hollywood. Entre de las que vistió fue a Ava Gardner en la película esta, El ángel vestido de rojo. Entonces el vestuario que tenía, que sacaba Ava Gardner en esta película, pues fue realizado por Cristóbal Balenciaga. Entre ellas tenía clientes, Marlene Dietrich, tenía Greta Garbo, Ava Gardner, pues muchísimas actrices de ese momento que él vestía, que pues, como he comentado anteriormente, se puede ver hasta dónde llegó la fama de Balenciaga, que llegó hasta Hollywood, ¿no? Y aparte de eso, vistió a dos reinas de España, a Victoria Eugenia y a María Cristina. Estas dos reinas españolas las vistió también a él, una más princesas, y otra menos. ¿No? Son princesas, ¿no? Reinas, consortes de España. Entonces, bueno, me pierde un poco, la monarquía me pierde un poco. Pues una de ellas es la bisabuela del rey que tenemos. Bueno, tú hablas no de esta, sino de Fernando, Felipe VI, la bisabuela de Felipe VI, rey actual que tiene España. La bisabuela, yo pensaba que me hablabas de Cristina, la hermana, vamos. No. Aquí las hermanas ni eran todavía... Pero además eran muy pequeñitas. Ni eran verbos siquiera. Era la bisabuela del actual rey de España. Fueron vestidas por Balenciaga. Por Balenciaga. Eran sus clientas. Entonces, te puedes imaginar que el poderío, dijéramos, ¿no? que tenía a nivel de... Sí, que cualquiera no iba no, por supuesto. Ponerse... Sin embargo, él creó una marca distinta a Balenciaga, con el nombre de la madre, con el apellido de la madre, que era Iasa, para vender los mismos diseños suyos, pero económicos. Y aquí fue también, esta línea la desarrolló con el tiempo. Fue algo, pues, tuvo acierto en esto. Bueno, ahí vemos una reina, ¿no? La reina Fabiola de Bélgica, que también vistió a su madre y además hizo, después en 1960, que le hizo el vestido a la reina de España, a la reina de Bélgica, que era clienta de él. Pero si no se codeaba con cualquiera. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Tenía unos vuelos y merecidos. Yo creo que merecidos. Realmente, quien puede pagar eso es, bueno, como hemos dicho en otro espectacular, programa, esto que estamos viendo. Eso es, pues, estructura arquitectónica. Totalmente. Eso no es fácil hacerlo. Hay que tener primeramente la idea y luego pues hay que realizarlo. Por eso comentaba anteriormente que hay que tener la habilidad del dibujo a la realización del diseño y de la realización del diseño al dibujo. Esos conocimientos el modisto tiene que tenerlos estudiados y aprendidos, aparte de la habilidad que sea mayor o menor. Aquí tenemos diseño de calle. Se nos ha pasado, José, que te quería comentar una de las imágenes de atrás, un hecho que es insólito, sería insólito hoy día, que hay una modelo con un cigarro en la mano. Que si los compañeros lo ven, bueno, no da igual. Sí, eso ya hoy no es posible. Lo comento, pero quien lo vea, la imagen, y pueda retroceder a ella, la modelo está con un cigarro enfundado en una pipa. Sí, podemos poner la imagen del cigarro, compañeros. Es con unos puños, bien, no pasa nada, pero quien lo vea pues entenderá lo que digo, que hoy día es solamente una anécdota. Hoy día sería impensable que una maniquí, una modelo pasase en una pasarela pues, con un cigarro pipa en la mano, con un cigarro en una boquilla enfundado, ¿no? Entonces, lo que quería destacar era la novedad, lo avanzado que estaba en idea el hecho, porque en los años que estamos hablando, el fumar de la mujer
pues era muy glamuroso, era una transgresión que la mujer se atrevía como liberación, ¿no? Y eso pues queda reflejado. Sí, que llevaba mensaje. Sí, llevaba mensaje. Y luego en 1968 el gerente de la Airline francesa llama a Balenciaga para que le haga los diseños de la línea francesa, la línea aérea francesa. Y se pone Balenciaga y se encuentra con un problema, que es que él no está acostumbrado a trabajar el prêt-à-porter. Aquí tenía que hacer una cantidad bastante importante para todas las azafatas, las 1.600 azafatas de aquel momento de las líneas aéreas francesas. La Air France le hace este encargo y Cristóbal Balenciaga se encuentra con un problema, que él no sabe hacer este tipo de trabajo, pero no dice que no. Se compromete con el gerente de la Air France y contrata a personas que sí están acostumbradas ya en ese momento y tienen talleres para trabajar de forma industrial, y además monta en el mismo aeropuerto de Orly, en París, una cadena de montaje para que todo lo que viniese terminado de las cadenas de montaje, los uniformes de la azafata, se le personalizaran a cada azafata en el mismo aeropuerto. Ese fue la primera hornada de uniformes de la azafata de la línea francesa que Balenciaga diseñó. Y estuvo esta uniforme estuvo hasta 9 años utilizando las líneas aéreas, cosa que de los anteriores modistos no había permanecido en el uso de la azafata tantos años en ello, ¿no? Porque no sé por qué vieron que era un uniforme atemporal. Fue una forma muy acertada de diseñar estos uniformes que le permitió a las líneas aéreas ahorrar muchísimos francos, porque no es igual tener que cambiar de uniformes cada 2 años o 3 que cada 9 o 10 años, que en este caso lo hizo, ¿no? Y ahí vemos, 9 años. Sí, y tuvo realmente, estos son los uniformes de verano, realmente tuvo un acierto, fue felicitado por la forma en que realizó todos estos uniformes y realmente demostró que era un artista. Y Balenciaga tenía una obsesión o una manía, dijéramos, como cualquier otro profesional tiene en sus trabajos. Él quería hacer los diseños con los mínimos cortes posibles y las mismas costuras. Aquí tenemos un ejemplo vivo de lo que me estoy refiriendo. En este vestido se ve solamente una pinza de pecho y una costura nada más. Una, como máxima, 2. Y sin embargo está el vestido completo hecho. Esto era una obsesión, una manía que tenía Balenciaga, porque hacer una figura geométrica con un plano es difícil, y esa era la obsesión que él practicaba. Con un trozo de tela es difícil. Sí. Tú coges, o incluso tú coges una cuartilla y en miniatura pues, tú puedes hacer este diseño con una simple cuartilla, un folio, una A4 tú lo puedes hacer, puedes realizarlo, pero para eso hay que saberlo. Pues eso era una de sus manías que tenía. Y también tenía obsesión por los patronajes perfectos. Es decir, que cuando la montadora cogía la prenda, lo que cosía tenía que ser tan perfecto que quedara tan encajado a la clienta como él había previsto y dicho. Algo que esto es muy, muy obsesivo, y por unos lados es bueno y por otros lados pues no es tan bueno. Entonces esta es una pequeña anécdota que quería. Y si pasamos al siguiente, aquí vemos la casa de la abuela de la reina Fabiola, que han adosado. El edificio que se ve a la izquierda es el Museo Cristóbal Balenciaga, el único modisto español que tiene un museo en España.
creado por la comunidad foral. No sin polémica, como todo lo político, no sin pérdida de dinero, con pérdida de tiempo, con una serie de inconvenientes impresionantes. Se empezó a diseñar, a proyectar en 1990 y se terminó, me parece que fue hace 2 años. ¿Ha tardado? Sí, con un costo inicial de 3-4 millones a 18 o 50, no lo sé, no lo tengo en la mente, no quiero decirlo porque es una obscenidad, nada más que hablar de tal cual la situación estamos viendo en los telediarios hoy día, que no ha cambiado nada en la actualidad, vaya, ni antes ni ahora. Y entonces el objetivo de tener este museo aquí en Guetaria, que es donde él nació, pues está toda su colección, todos los trabajos que han reunido y expuestos para que todo se puede visitar hoy por hoy, se ¿no? puede visitar, por supuesto, tiene su horario. Si ustedes van a Guetaria, en Guipúzcoa, un museo espléndido, un museo moderno, muy bonito y digno de lo que contiene pues, en él, ¿no? Bueno, pues hoy conociendo a este diseñador guipuzcoano, Cristóbal Balenciaga, que tan particular y tan peculiar, nos ha contado Miguel Yuste esta historia que no era fácil ser un personaje con esas características y moverse por donde se movía y diseñar lo que diseñaba. Solamente concedió una entrevista a los medios de comunicación en 1968, después de retirarse. Es decir, que era bastante peculiar este personaje. Sí, muy reservado, él solamente. Además tenía algo que yo lo valoro en eso, tenía una táctica que es muy acertada. En París, por norma, el sindicato de textil exige a los diseñadores una serie de requisitos. Si no tienes esta serie de requisitos, no perteneces a ese club de selectos, ¿no? Él fue contrario a una serie de condiciones y estuvo dentro y fuera de este sindicato. Y, como norma, en vez de presentar las colecciones a la prensa y después sacarla a la sociedad, a la venta, ¿no? Balenciaga, un día antes de presentarla, de venderla en los puntos de venta donde él tenía pensado, en cualquier parte de tanto de Europa como de esto, por supuesto en París, mayormente, presentaba su colección para evitar que se le copiasen los modelos. Bueno, pues hemos conocido un poquito más a Cristóbal Balenciaga. Miguel Yuste, ¿alguna cosita más? Nada, agradecerte otra vez que yo me explaye aquí, disfruto en este momento contándote esta historia y nada más. Son bonitas, hombre. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, el último alto en el camino. A la vuelta vamos a hablar de flamenco, que ya pega. A la vuelta de la esquina tenemos acontecimientos importantes. Vamos a hablar de ello a la vuelta de publicidad. Hasta ahora.